El trilema económico en Argentina. Acá tenemos al licenciado en economía. Un trilema. ¿Qué es un trilema en economía cuando tenés que tomar decisiones y no podés optar por todo, ¿no? Algo te queda afuera. Mirá, en la teoría económica se plantea, y acá quiero pasar ya a una placa, así lo ven ustedes visualmente, se plantea en la economía que uno no puede tener el control de absolutamente todo, y más cuando hablamos de variables económicas. En esta placa van a ver cómo hay tres variables, que una es la acumulación de reservas, es decir, la política monetaria. La otra es la actividad económica, es decir, el crecimiento de la economía. Y la tercera es la inflación, ¿sí? Entonces, nosotros de alguna forma podemos controlar dos de estas tres variables. Cuando querés controlar las tres, se te rompe el modelo porque por algún lado termina fallando. Entonces, tenemos un trade-off, se le dice, ¿sí? Que sería como un intercambio. Es dar para recibir también, ¿no? A ver qué parte querés de qué arista querés este triángulo. Exacto. Y hoy en día, ¿qué es lo que notás, Marian, de este trilema? Bueno, acá primero el agradecimiento a Neri Persicini de Gemea Capital que nos dio esta placa y Santi Bulat que fue el que llevó esta discusión la semana pasada. No se puede todo, no se puede acumular reservas, crecer y tener inflación baja. Yo te digo de las tres, reservas estamos acumulando. Sí. Actividad económica, la foto grande está creciendo. Que ahora la vamos a ver, Ahora por vamos dónde a ver. crecemos, por dónde no. Entonces, ¿qué se nos está escapando? Y se va la inflación. 3.4 la inflación de la semana pasada. Entonces, vemos un poco que este trilema es real y no se puede apuntar por todos lados y hay que reajustar un poco el modelo. Ahora vamos a ir pasando las siguientes placas uno por uno cada tema para ver realmente dónde estamos y qué es lo que vemos y las recomendaciones que les vamos a estar dando. Empecemos por el lado bueno, ¿no? ¿Por dónde estamos sumando en ese triángulo? ¿Cuál es lo más importante que estamos viendo? Es las reservas. La acumulación de reservas viene siendo muy positiva. Durante las últimas semanas, no la anterior, sino la otra, el Banco Central acumuló ya en total más de 5.000 reservas, 5.000 millones de dólares en reservas durante el año, lo cual el objetivo era de mínimo para el año 10.000, es decir, estamos a mes 4, mes de abril, y ya acumulamos la mitad de lo que esperábamos para todo el año. Un poquito más, ¿no? Un poquito veo que más. tenés el gráfico ahí. Ah, mirá, tenés todo actualizado, a ver. Un poquito más pasa que están comprando mucho, Nico. Qué bueno, Entonces ¿no? vos te quedaste con el número de la semana pasada, Claro. estamos en 6.000 Ah, ya millones estamos de en 2026. Pero acá quiero marcar una referencia y me voy a poner crítico con cómo se leen los datos. Una cosa es compra y otra cosa es acumulación. Ok. Las compras, 6.000 millones. Es un número muy bueno. Es más, cuando se planteó en su momento de ese 5% de volumen operado del mercado por Bausili, se decía que iban a mover el mercado, que iban a tener incidencia en el tipo de cambio, que se iba a volar. Y estuvieron comprando a un día el 80% del volumen operado en Mulk. Es un montón. El viernes se operaron el 24% en promedio. Entonces, las compras están siendo muy grandes, muy contundentes. El tipo de cambio no se está moviendo, por lo menos en relación como tendría que moverse con todos estos datos. Pero la acumulación, las reservas vienen bajando. Es impresionante lo que mencionás, porque del volumen total que ellos compren un número como el Es un 80%, montón. debería impulsarte el dólar hacia arriba, ¿verdad? 100%. Y va muy en contra también de la teoría 100% libertaria, en la cual no tendrían que intervenir en el mercado de cambios. Pero también tienen que comprar para pagar deuda. Ellos dicen que si no estuvieran interviniendo el dólar se quedaría a pique en este momento, ¿no? Las monedas emergentes se están apreciando, lo cual nos está ayudando un poquitito. Y si querés, Agus, pon el otro gráfico donde lo vemos, la acumulación de reservas es espectacular, pero fíjense que estamos en cero todavía, netas. Y en amarillo están las reservas netas bajo la metodología del FMI. ¿Qué es eso? Te quita los vencimientos a un año. Es un poquito la liquidez corriente. Vos decís, che, muy lindo todo ese azul, estamos en cero. Pero guarda que de eso en un año hay que pagar un montón de cosas. Sacando lo que es a un año, tenemos los repo, que se sacaron préstamos de corto plazo para pagar los bonos de los GD, los AL, y tenemos ¿cómo es el Bopreales, con China? los Los swap. Bopreales no lo tienen, el swap con China. Que fue renovado en este año. Pero son de corto plazo. Exacto. Entonces, se va a ir renovando eso, pero no tiene en cuenta la metodología esta, los bopreales, que son otros 13.000 millones. Sería más abajo todavía las reservas. Ese que está en amarillo no tiene en cuenta los bopreales, como por ejemplo el 26 que vence este año, o el 27 también el año que viene. Entonces guarda porque, sí, como dice Seba, estamos comprando, pero también se está yendo, es un balde que está pinchado. Bueno, con más importancia aún entonces es esta noticia de que están acumulando, porque
fue una gran incógnita durante el año pasado de cuándo van a llegar a comprar, si en momentos de septiembre, octubre, en realidad lo que estaban haciendo era quemar muchos de esos dólares. Es más, tuvimos un día en donde se quemaron o se vendieron aproximadamente 400 millones de dólares de reservas y era una alarma pero impresionante. Entonces, aún con el dato de que no se están acumulando, me parece una buena noticia de que se está llegando a acumular, de que están las condiciones, capaz la depreciación del dólar, que charlamos en una reunión privada el viernes con clientes, ayuda un poco al hecho de que Argentina pueda acumular. Capaz el contexto nos ayudó un poquito. Bueno, también se aprobó la semana pasada $1.000 millones más de desembolso del FMI con garantías del Banco Mundial y distintas instituciones financieras, lo cual, dos posturas. Le permite una flexibilización de pagos por parte del Estado y a la Secretaría de Finanzas, pero también te estás tirando un tiro en el pie porque no puedes lograr tus propias metas. Igual es una migaja, 1.000 millones Sí, no es nada obviamente. para la situación que estamos. Es un buen tema este de las reservas porque también nos permite ver un poquitito más allá, es decir, bueno, 2027 hay elecciones. Tenemos que tener reservas porque va a haber volatilidad. ¿Se acuerdan lo que pasó el año pasado? Fíjate si volvemos al gráfico anterior. No, pero no, lo vamos a ver después en el de inflación. Dale. Lo que genera un año electoral en Argentina y esa volatilidad que hubo con el tipo de cambio, si no tenés reservas, el año pasado vino el tío Sam, que sacó la chequera y dijo yo me hago cargo de esto. Va a haber mucha volatilidad y va a tener que hacer frente a eso el gobierno porque los mercados van a, el dólar va a subir, bajar, inflación, y ahí es donde creemos que este es un buen momento para repensar sus carteras. Y en base a eso, algo que nos venían pidiendo mucho, necesitamos que hagan consultorías específicas de el análisis de las carteras de cada uno. Bueno, vamos a sacar una nueva tanda de asesorías 1 a 1 para que con tiempo, antes del trade electoral, el trade electoral es generalmente entre 12 y 18 meses que el mercado se adelanta a lo que va a pasar en las elecciones. Entonces, justo faltan 18 meses para las elecciones. Creemos que es el momento justo para rebalancear carteras si es necesario, reacomodarse. Hay muchos que quedaron muy expuestos a acciones argentinas y no sé si su estómago va a permitir bancar esa volatilidad. Entonces, sacamos estas asesorías 1 a 1 que tanto pedían y que creo que ahora le iban a poner en el chat, Nico. Sí, está el link en el chat acá y mira, lo tenemos, estamos ahí viendo en están viendo. pantalla, justamente la página. Ahora mismo las consultorías todavía no están lanzadas, sino que pueden sumarse a la lista previa, pueden dejar su contacto y cuando apenas salgan, esto ya le va a llegar un mail, le vamos a mandar un mensaje. Ahí se ve cómo funciona, agendás, ponés tus datos, o sea, tenés que mostrar qué querés hacer en la reunión con el asesor. Es decir, si querés dar tus primeros pasos para invertir, lo planteás. Si tenés una cartera, la enlazás, mostrás cuáles son tus objetivos. Entonces, así el asesor se prepara para cuando vos llegues a la consultoría, no pierdas mucho tiempo, puedan charlar específicamente y optimizar la cartera. Y bueno, entonces ahí pueden, si con el link en el chat, pueden reservar una consultoría, sumarse, mira, ahí aparece, pones tus datos y te va a llegar un mail o un mensaje cuando esto esté lanzado oficialmente. Pero bueno, les queríamos dar este anticipo a la gente que nos mira siempre. Es algo que nos habían pedido, ¿no? 100%. Así que bueno, la idea Y es está esa. muy bueno. Está muy bueno para repasar con alguien que está todo el día metido en el mercado. Repasas en 1 hora todo lo que es tu cartera por el año, por los próximos años y te quedas tranquilo, ¿no? Entonces, Vos lo dijiste, está muy bueno. dormir tranquilo. Ese es el objetivo. Nuestras carteras son de largo plazo, buscamos minimizar operaciones. No es que estamos constantemente pidiéndoles rotaciones como los brokers o algunos asesores. Tratamos de que duerman tranquilos. Eso Bien. es lo más importante. Te llevo de vuelta al trilema, porque Sí. estamos hablando trilema por el lado de las reservas. Más o menos ahí. Reserva más o menos. Yo me llevo el punto. Bueno, más Yo o les menos. doy un punto acá, les voy a dar un check, porque me parece que vienen haciendo un trabajo bueno. Ahora vamos por el lado del crecimiento, de la actividad económica. ¿Qué pasa con los sectores de la economía? ¿Hay sectores ganadores? ¿Hay sectores perdedores? ¿Cuáles son esos? Bueno, de vuelta, el check, la economía está creciendo globalmente. Ahora, si hacemos un doble clic, vemos que está la economía acá, ¿no? Hay un sector que vuela, los ganadores, agro, minería, actividades inmobiliarias, pero acá tampoco está la parte de oil and gas, que está volando. Y abajo los perdedores, construcción, industria y comercio. Que justamente, en la otra placa que tenemos, vemos que son justamente que emplean mucho capital. Fíjense, los tres que están en gris son los 3 sectores que más empleo generan. Entonces, la economía está creciendo, pero al crecer desigual hace de que los sectores que están cayendo son los que más empleo generan y los que están creciendo son capital intensivos, porque minería, pesca, oil and gas
son capital intensivo. Un poco al revés de lo que le pasa a Argentina, ¿no? Que le falta plata y le sobra gente capaz. Ahí está. Y nos pasa al revés. El sector que más está creciendo es el que más necesita plata, pero no tanta gente. Y el que menos crece o hasta cae en crecimiento, o sea, decrece, le sobra gente, o sea, necesita de mucha gente. Y por eso vemos un desbalance en el desempleo, me estás planteando. Claro, que recién es la puntita del iceberg esto, ¿no? Porque si no hay un plan micro que acompañe esta transición, que no, o sea, desde mi punto de vista personal, creo que está bien el modelo apuntar a crecer, pero no hay que descuidar economías regionales, la micro y estos sectores que en esa transición van a salir perdiendo. Entonces creo que falta un plan de contención micro para los perdedores del modelo. Y sin duda esto también tiene que ver con que los salarios reales, formales, estén por debajo de la inflación en el último año. No es casualidad, porque si las personas, el 60-70% de la Argentina trabaja de las industrias que están decreciendo, ¿cómo lo vemos a eso? ¿Es un factor que ustedes notan mundialmente o es algo que está pasando únicamente en Argentina? Y acá, fíjate que estamos hablando de reforma laboral y no se habló nunca de inteligencia artificial, que se va a llevar puesto un montón de puestos de trabajo. Entonces, yo creo que hay una parte que es interna nuestra de que está cambiando la matriz y no estamos armando un plan B, y a su vez de que va a venir una ola que va a optimizar procesos y muchos operarios. También hay que ver que en el mundo hoy en día, época guerra y demás, Argentina, aunque te parezca mentira, fue el que mejor parado quedó. Sí. En toda Latinoamérica, todo lo que es riesgo país o rendimiento de bonos soberanos, que es una buena medida de ver cómo está la deuda y la capacidad de pago de un Estado, bajaron 2 puntos porcentuales aproximadamente en precio. Subieron de TIR lo mismo. Argentina 0,8 en promedio de la curva, lo cual es una diferencia muy grande. Que tus países aledaños, que estando mejor económicamente, muy posible, vean el doble de perjudicado que vos. Ayer hablaban sobre la reunión que hubo en Washington con el G20, con el FMI, con varias instituciones, en donde planteaban a Argentina como un ejemplo, porque al capaz ser tan defensivos y cerrados con el mundo y tener este plan de, por ejemplo, compra de reservas y demás, que tenemos que tener como un chaleco salvavidas todo el tiempo, salimos muy beneficiados casi, o en Sí, realidad sí. pudimos salir ilesos ante un contexto de una guerra masiva que afectó a todos los mercados internacionales, que a países emergentes afectó aún más. Entonces, Argentina, capaz por casualidad, Como un escudo que No, tuvimos. y ni Exacto. hablar en países importadores de gas o distintas energías. Nosotros tenemos la suerte de hoy en día, por lo menos este año, ser exportadores netos de todo lo que tiene que ver con gas. Y proyectamos a más el día de mañana. Entonces, en época de guerra, con los commodities subiendo, y le benefició a Argentina realmente. bien. Entonces, actividad económica en el trilema, ok, o En más el- o menos. En el trilema, a ver, La economía crece. cuando vos lo mirás netamente, hay economía que crece, hay una actividad que sigue creciendo y sería capaz el segundo año consecutivo que Argentina crece, lo cual no pasa hace muchísimo tiempo. 100%. Si uno mira la actividad, hace capaz más de 20 años que Argentina no genera un crecimiento sostenido, que en el resto del mundo los países actualmente crecen un 2-3% al año. Pero crecen constante. Esa es Constantemente. la diferencia. Exactamente. Y Bueno, Argentina entonces, reservas, ok. Crecimiento económico, ok. Y el tercer punto, ese es donde se le está escapando la tortuga un poquito, inflación. política monetaria. Y acá no estamos del todo en orden. Parece ser que las expectativas que se pusieron para este año fueron muy bajas. La verdad, se esperaba desde el lado del gobierno capaz un 20%, 25% de inflación. Las consultoras de hoy ya dan la inflación por encima del 30%, sumado también el efecto guerra del petróleo, que afectaría en un 3-4% a la inflación anual de Argentina. Pero Tenemos fíjate- ahí una placa, Agus, a perdón, ver. para poner justo que vemos eso, de que vos decís que creo que la expectativa fue, fuimos demasiado optimistas. Pensamos que la inflación iba, como decía un economista, va a caer como un piano, y no es tan así. Se siguen siendo optimistas de todas maneras porque vos ves hoy tasa break-even, el REM, y estamos muy por debajo de un 3,4 mensual que dio el mes pasado. 3,4 dio el mes de marzo, ¿verdad? Exactamente. Este dato salió el miércoles pasado, Sí, el jueves. el jueves pasado. ¿Y cómo pone esto para a Argentina en 2026 en términos de inflación? Y sin duda, por lo menos para 2026 en términos de inflación, este 3,4
no es para nada bueno. Fue muy por encima de lo esperado por todos los analistas. Todos esperaban en torno al 3, 3.1, 3.2. Y para abril, ¿qué pensabas, Marian? Y ¿Baja ese número? En marzo tuvimos un componente estacional muy fuerte, que es educación, que es lo Bien. que más subió, y después tuvimos la suba de la nafta. Viste que la suba de la nafta, cuando subió el petróleo, entonces fue como la doble Nelson que te dieron y automáticamente subió. No sé si está ahí el grafiquito. ¿Ves la evolución? Ahí está. Esto es un dato que no me gusta para nada, me asusta un poco. Fíjense cómo a partir de abril-mayo de 2025 vemos una inflación constantemente en suba. No hay un dato que sea inferior al dato anterior. Ya vamos, ¿cuántos meses? Yo soy de Creo que Boca, 9. capaz me cuesta sumar. 9 meses. de 9 suba. meses seguidos de suba en la inflación. Abril, para mí, ojalá sea el mes de que corte Pero la pará, racha. ¿la inflación no es en todo momento y lugar un fenómeno monetario? Puede serlo. Decía nuestro presidente. No necesariamente cuando se dice esa frase significa que la inflación viene por el lado de la oferta. Porque el fenómeno monetario tiene dos componentes, Exactamente. la demanda y la oferta. La oferta se clavó porque se dejó de emitir dinero, pero la demanda del peso en sí puede ser distinta por muchas variables, pero hay algo que no cierra. O sea, no Es solamente se complicado. genera inflación por emitir billetes. Eso Exacto. es lo que está diciendo Nico cuando explica la oferta y la demanda de dinero. Sino también porque la gente quiera o no más al peso. En este Exacto. Sí, O otras también- monedas, otros activos. Hace un año, me acuerdo que fui a Neura y me mataron porque dije que la inflación no es 100% monetario, que también hay un componente de expectativas adaptativas y que en países que no hay confianza en su moneda y una historia de mayor veces que defaulteó y devaluó, pesa muchísimo eso. Entonces por ahí tenés un 20% de inflación residual que te va a costar muchísimo sacarla, por más que bajes la emisión. Me mataron, eran súper oficialistas. Pasó un año y tuve razón. Entonces, no es solamente lo que dice un libro de economía y por ahí hay que bajar a realidad, ver un poco lo que está pasando hoy con la inflación. Y tenemos un invitado para preguntarle también esto, ¿no? Que está por ahí en línea. Exactamente. Vamos a darle la bienvenida ahora en un ratito ya nomás a Gastón, porque vamos a pasar al bloque y acá quiero pedirle a la gente, antes de pasar este bloque, que dejen un me gusta, que se suscriban. Más de la mitad de las personas que están viendo este vivo ahora mismo no están suscritos, así que ayúdenos, acompáñennos, suscríbanse, activen la campanita, así les sale una notificación.